¿Ya conocían a Micaela? ¿Qué es lo que más les llamó la atención del video? Te invitamos a dejar tus comentarios en el foro. Los marcos legales existentes que regulan nuestras prácticas implican ser rectores y orientadores de la construcción y deconstrucción de las mismas. Entre lo legal y lo legítimo existen lineamientos para la aplicación de las normativas y se trata de un ejercicio de concientización que consideramos pedagógico, de proceso y no de acción punitiva. Entonces, cuando nos preguntamos cómo aplicar a nuestra cotidianeidad institucional aquello que se plasma en las leyes, entendemos la necesidad de darlas a conocer, aprenderlas y pensarlas en su aplicación más concreta. El marco normativo, compuesto por convenciones internacionales, constituciones nacionales, tratados, leyes y otras regulaciones, representan acuerdos que también son históricos y variables respecto de ciertos temas y comprometen a todas las personas a respetarlos mediante distintos tipos de sanciones a su incumplimiento. Compartiremos en este módulo algunos ejemplos claves para revisar las prácticas, los hábitos y las costumbres. Hans Kelsen es el jurista y filósofo que propuso la forma de pirámide para graficar la manera en que se relaciona el conjunto de normas jurídicas conformando un sistema de jerarquías. Esto se conoce con el nombre de pirámide de Kelsen y establece que una norma que se encuentra por debajo de otra en la pirámide no puede contradecirse con otra que esté por encima, ya que no tendría efecto jurídico o no debería tenerlo. Con esta breve introducción pasaremos a ver cuál es el marco normativo actual que debemos cumplir con carácter de obligatoriedad en lo que respecta al género. Las regulaciones internacionales con las que contamos son de vital importancia para el avance hacia una sociedad más igualitaria. Nos interesa compartir con ustedes algunas de las normativas más significantes que le dan marco a las normas nacionales, las cuales también veremos al final de esta clase. Esta declaración expresa el compromiso de los Estados respecto de la dignidad y el valor de la persona humana, y a la igualdad de derechos de hombres y mujeres. También refiere al derecho a trabajar, a elegir libremente la ocupación en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sin discriminación alguna y a igual salario por mismas tareas. Por último, expresa que tanto la situación de maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. De los derechos descriptos y muchos otros, son los Estados y sus agentes los responsables de darles cumplimiento y garantía. Vamos a continuar con la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente fue ratificada por 189 países, entre ellos la Argentina, que la ratificó el 15 de julio de 1985 por la ley número 23179 y la dotó de jerarquía constitucional con la reforma de la Carta Magna en 1994. Pueden leerla haciendo clic en el siguiente link. La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados parte se comprometen a aplicarla, llevando a cabo una serie de medidas de nivel interno y procurando garantizar la adopción de acciones necesarias con el fin de eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres. Además, se crea el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para monitorear el cumplimiento por parte de los Estados parte en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención. En su artículo 1 encontraremos por primera vez la definición clara de lo que significa y compone la discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Ahora vamos a continuar con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida popularmente como la Convención de Belém do Pará, sancionada en 1994. Nuestro país incorporó esta convención bajo la Ley 24.632 del año 1996. Podés leerla entrando al siguiente link.
Esta convención afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limitan total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. El primer alcance de esta convención es la definición de violencia contra la mujer, y la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. También señala de modo amplio las formas de violencia sexual, física y psicológica contra las mujeres. Cada Estado parte debe, entre otros compromisos, adoptar medidas y programas para disponer políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, absteniéndose de reproducirla en sus instituciones e invitando a sus funcionarios a desempeñarse de acuerdo con esta indicación. Otra de las medidas es fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que correspondan. Es un documento que recoge una serie de principios elaborados por un comité de expertos y expertas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Estos principios y recomendaciones son utilizados como estándares jurídicos internacionales en todo el mundo y se componen de 29 principios precedidos de un preámbulo y seguidos por unas recomendaciones adicionales. El documento parte de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena y en otros tratados de derechos humanos, pero que en numerosos países son negados a personas con motivos de su orientación sexual o identidad de género. Los principios abordan, entre otros, a. La violación y otras formas de violencia basada en el género. B. La ejecución extrajudicial. C. La tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. D. Los abusos médicos. E. La represión de la libertad de expresión y reunión. F. La discriminación en el trabajo, en ámbitos e instituciones de salud, educación, vivienda y acceso a la justicia e inmigración. Si les interesa leer más detalladamente los principios, sigan el siguiente link. Como vimos en el apartado anterior, la violencia contra las mujeres es un tema que está en la agenda social y política de la mayoría de los países del mundo. Desde mediados del siglo pasado, los estados hacen esfuerzos para su erradicación. En la Argentina contamos con leyes nacionales fundamentales para que en este sentido, y que a su vez amplían la mirada sobre los modos en que se manifiestan las violencias por razones de género. Veremos que contamos con leyes que fueron pioneras para la región y el resto del mundo, y que representan avances históricos en la protección de los derechos de los colectivos LGTBIQ+. Ahora vamos a conocer algunas de ellas. Comenzamos con la reforma constitucional del año 1994, que acompaña el proceso de la recuperación democrática de los años 80 y la revinculación del Estado con el sistema de derechos de este mismo año. Se reforma por última vez nuestra Constitución Nacional y con esta forma se superan los debates que existían sobre la importancia y jerarquía que tenían los tratados internacionales de derechos humanos que habían suscrito, adoptado y aceptado nuestro país hasta el momento. Queda plasmado en el artículo 75, inciso 22, que estos tratados tienen jerarquía constitucional, es decir, que se encuentran en el escalafón más alto de nuestro sistema de normas. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Seguimos con la Ley Nacional número 24.417 de protección contra la violencia familiar. Si bien es una norma deficiente, incluso para los parámetros de la época marcados por la Convención de Belém do Pará, es la primera ley nacional que encuadra las situaciones de violencia en base al género. La misma dispone que toda persona que sufriera lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. Seguimos con la Ley Nacional número 26.150, llamada Programa Nacional de Educación Sexual Integral, más conocida como la ESI, sancionada en el año 2006.
De este nuevo marco normativo, la sexualidad se entiende como forma amplia y no ya restringida únicamente a cuestiones vinculadas con la genitalidad y las relaciones sexuales. Actualmente sabemos que la sexualidad involucra aspectos éticos, culturales, psicológicos, emocionales, biomédicos, jurídicos y demás. Esta normativa tiene entre sus objetivos principales asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y el acceso igualitario a la educación sexual integral para todas las infancias y jóvenes desde el nivel educativo inicial. Es fundamental que la educación sexual tenga perspectiva de género para no transmitir estereotipos que resulten condicionantes y discriminatorios. ¿Recuerdan cómo era abordada la sexualidad cuando ustedes iban a la escuela? ¿Qué diferencias se ubican respecto a la educación de sus hijas o hijos u otras niñas y niños allegados a ustedes? Seguimos con la Ley Nacional número 26.485, llamada Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en el año 2009. Esta ley contiene muchas definiciones que ayudan a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia en base al género. Si bien la ley refiere a la violencia contra las mujeres, vamos a entender esta noción de manera amplia, garantizando los mismos derechos y protección a mujeres, lesbianas, gays, personas trans, travestis, transgénero, transexuales, bisexuales, intersexuales y todas las personas que forman parte del colectivo de las diversidades. Dado que las vulneraciones y violencias que atraviesan tienen la base común de la desigualdad de género originada en el sistema de dominación hegemónico patriarcal que posicionó históricamente a los varones en un lugar de superioridad, dando lugar a sinfín de situaciones de violencia y discriminación. Ahora vamos a ver algunos artículos importantes de la ley, empezando por el artículo 4, que entiende la violencia como violencia contra las mujeres a toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera la violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. El artículo 5 de la Ley de Protección Integral define los tipos de violencia como física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y la política, que fue incorporada en el año 2019 cuando se modifica por última vez la ley y se incorpora el tipo de violencia política y las modalidades de violencia en el espacio público y la violencia pública y política, comprendiendo la violencia en los espacios públicos y los espacios de representación que ocupan las mujeres en el ámbito de deliberación público-político. El artículo 6 explica las modalidades de violencia, entendiéndolas como doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, y en el espacio público, es decir, la callejera, pública y la política, incorporada también en el año 2019. Ahora el artículo 3 explica los derechos protegidos, como una vida sin violencia y sin discriminaciones, la salud, la educación, la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, que se respete su dignidad, decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, la intimidad, la libertad de creencias y de pensamientos, recibir la información y asesoramiento adecuado, gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. El trabajo de prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres debe ser realizado con el despliegue de mecanismos y protección de los derechos aquí mencionados, mediante la acción conjunta de los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Pueden leer el texto completo en el siguiente link.
Yo les voy a hablar de la ley 26.618, que es la ley de matrimonio igualitario. Esta ley establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de distinto sexo. Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar o de suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce sea constituido por dos personas de distinto o de mismo sexo. La Ley Nacional 26.743 es la Ley de Identidad de Género. Esta es la primera ley en reconocer la identidad de género autopercibida. Fue sancionada en mayo del 2012 y nos aporta que toda persona puede solicitar la corrección registral de género, el cambio de su nombre de pila y de su imagen. No se requiere readecuación genital, tratamientos médicos, psiquiátricos o psicológicos y tampoco la intervención de la justicia. Basta con presentarse ante cualquier registro civil del país y manifestar la identidad autopercibida para que pueda esta verse reflejada en el Documento Nacional de Identidad. La ley define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos, de otra índole, siempre que ello sea libremente elegido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Aporta nociones sobre el modo en que, desde el Estado, las instituciones y todos los ámbitos donde se desarrolle la persona, se deberá actuar y garantizar el trato digno, libre de violencia y de discriminación. Debe tenerse en cuenta que los procesos relacionados con asumir la identidad de género de manera pública implican transiciones. Las mismas corresponden exclusivamente a las personas que están transitándolas, quienes están experimentando su cambio de identidad de género. Las instituciones deben respetar esas decisiones y acompañarlas sin entorpecer las trayectorias laborales de estas personas. Esta es una ley de avanzada a nivel mundial. Es la única ley que habla del sentir de las personas y, como muchas otras de las que veremos en este recorrido, constituye un derecho adquirido a raíz de la lucha y el activismo LGBTIQ+. Si no la conocías, te invitamos a compartir en el foro dudas y consultas sobre esta ley y para la normativa completa puedes ingresar al siguiente link. La Ley Nacional 27.499 es la Ley Micaela, que fue aprobada casi por unanimidad por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre del 2018. Esta ley establece la obligatoriedad de la capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Ley 27.499 lleva el nombre de Micaela García, una víctima de femicidio en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, a los 21 años de edad. Esto ocurrió en abril del año 2017. Con la implementación de esta normativa se busca, por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, así como también interpelar desde la responsabilidad política de las autoridades y agentes del Estado en la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector. De esta manera se busca visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros, las relaciones de poder existentes entre los mismos, para que desde las propias políticas se intervenga y esto se modifique. Entre los puntos más importantes de la Ley Micaela se destacan los siguientes. A. Establecer el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en la temática de género y violencia contra las mujeres con el objetivo de capacitar y concientizar a todo el funcionariado público de los tres poderes del Estado, sin importar jerarquía, forma de contratación ni ámbito en el que desempeñen sus funciones. B. Que corresponderá al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad la aplicación de dicha ley y la formación a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado en esta temática. C.
que en cada uno de los organismos estatales las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos o se adaptarán los existentes de acuerdo con la normativa establecida por las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país. D. Que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley, en sintonía con el cumplimiento de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley Micaela entonces tiene como objetivo visibilizar y desnaturalizar las conductas que caracterizan, rodean y propician los casos de violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, hasta su práctica más extrema, los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios. Les dejamos el link para que puedan acceder a la ley de manera completa. Esta es una iniciativa que otorga una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidio o de asesinato de alguno de sus progenitores en manos de otras personas. La norma lleva el nombre de Brisa Barrio Nuevo, una niña de 3 años cuya madre fue asesinada a golpes. Aquí compartimos el acceso al texto de la Ley Brisa completo. A través de este convenio marco, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Transporte de la Nación fijaron como objetivo acordar un marco institucional de mutua colaboración entre las partes en el desarrollo y coordinación de las acciones transversales concernientes a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y personas LGTB, y a su vez acciones transversales para la prevención, asistencia y atención de las situaciones de violencia por razones de género. Mediante este decreto se establece que en el sector público nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, conforme los términos del artículo 8 de la Ley 24.156. El referido decreto estableció que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos. A su vez, se dispone que se encuentran alcanzadas por este decreto las personas travestis, transexuales y transgénero que hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de pila e imagen al que refiere el artículo 3 de la Ley 26.743. Una de las herramientas a efectos de promover la transparencia, que forma parte de las acciones del cupo laboral travesti-trans creadas por el decreto 721 del 2020, es la creación del registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional. Pueden acceder haciendo clic en el siguiente link. El Plan Nacional constituye un posicionamiento claro respecto del modo en el que el Estado debe construir las respuestas de política pública en esta materia, junto con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, como definición de jerarquización del organismo rector en materia de género y diversidad. Este plan es una herramienta de trabajo que apunta a intervenir de manera estratégica sobre el fenómeno de las violencias por motivo de género en nuestro país. Pero además es una apuesta a modificar el paradigma de abordaje estatal de estas violencias y pensar en acciones a corto, mediano y largo plazo. Para su elaboración, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad abrió un proceso participativo y federal en distintas instancias a través de foros federales, presenciales y virtuales, con la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, políticas, comunitarias y sindicales, entre otras. En simultáneo, con foros con actores institucionales de los 3 poderes del Estado en sus distintos niveles jurisdiccionales, para poner en debate también aquellas experiencias valiosas que los organismos desearán sumar al nuevo plan de acción.
Este plan obedece a la obligatoriedad establecida en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, que establece en su artículo 9 la obligación de elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres. Para finalizar, queremos destacar que las normativas que repasamos en esta clase constituyen hitos muy importantes para los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. ¿Qué otros hitos conocen que hayan sido relevantes para la lucha de estos colectivos? Luego de este recorrido, esperamos sus comentarios en el foro, donde encontrarán la consigna correspondiente a esta clase. Les recordamos que la participación de los foros es indispensable para la acreditación de esta capacitación. Nos vemos allí.